en Pachuca, Hidalgo, en la ciudad, bueno, en México. Eh, y bueno, nos, nos hizo favor la hermana de invitar a compartir la preciosa palabra del Señor en esta noche. Y quiero compartir con ustedes una palabra que la he titulado El papel de la mujer en el ministerio. Pero antes quisiera que oráramos para colocar en manos del Señor este momento. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te agradecemos, bendito Dios, por todas las infinitas misericordias, Señor, que has tenido para con nosotros. Te damos gracias, Padre, por este momento, por este tiempo que nos has permitido tener, Padre, en tu presencia y meditando tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, bendito Dios, sea como un bálsamo en nuestros corazones, hablándonos, sanándonos, redarguyéndonos. Gracias te damos, Padre, y te damos la bienvenida, Padre, en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, me comentaba mi hermana que hay muchas mujeres aquí escuchando en este momento y para mí es, es hermoso, bueno, no las puedo ver, pero sé que todas son hermosas y sé que todas han sido llamadas por Dios, ¿verdad? Y por eso están aquí, porque el Señor se ha placido en llamarlas a, a, a servir en esta congregación. Y siempre, en todos los tiempos, ha sido un pilar esencial y fundamental, tanto en la sociedad como en la iglesia y obviamente en el hogar. El Señor hace un llamado, ¿verdad?, al hombre desde el Génesis, que lo hemos leído desde el capítulo 2 de Génesis, y en el capítulo 2, verso 18, dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que le haría una ayuda idónea. Entonces, cuando vemos que cuando el Señor piensa en el hombre y decide hacerle una mujer para ayudar en todas las cosas, hasta el día de hoy esto sigue siendo así. La mujer cumple un papel muy importante en la vida del hombre. Tan es así que pues el hombre nace de una mujer. También el hombre necesita a la mujer para equilibrar muchas cosas en sus sentimientos, en el hogar. Es bien sabido, ¿verdad?, que la mujer cuando es sana, cuando es restaurada por el Señor, cuando ha venido a Cristo, se convierte, creo que en el pilar fundamental en el hogar, ¿verdad? Una mujer sana estabiliza a los hijos, una mujer sana emocionalmente eh, estabiliza y pone quizá un polo a tierra en su esposo, aconseja, acompaña, ¿verdad? Todo esto cuando ha venido el Señor a su vida, porque cuántas sabemos que también hay mujeres que quizá este papel no lo han podido desempeñar de una manera correcta como Dios ha implementado, ¿verdad? En el modelo original, que así debería ser, de hacer ese balance en la familia, sino que hace a veces todo lo contrario. Pero esto sucede cuando la mujer está herida, cuando la mujer no ha sido restaurada. Entonces, vamos a ver cuáles son esos aspectos en nuestra vida, en la vida de cada mujer, esas áreas que el Señor quiere transformar, que el Señor quiere tratar. Y yo quiero mencionártelas así rápidamente, pero quiero después desglosar cada una. Y la primera es la obediencia a Dios. Esto va ligado a las emociones, porque muchas veces nosotras como mujeres somos muy emocionales y hacemos las cosas o obedecemos a Dios según cómo nos sentimos. Muchas veces las mujeres eh,
podemos obedecer a Dios cuando nos sentimos felices, pero podemos desobedecer a Dios cuando nos sentimos tristes o cuando nos sentimos enojadas. Como segundo punto, la sujeción, los celos, la falta de perdón, amor al prójimo, cómo pastoreamos a nuestros hijos. Vámonos con la obediencia, ¿verdad? El primer punto es independiente a todo lo que hace mi esposo, la obediencia a Dios, porque quiero enfocarme en cómo obedecemos a Dios, cómo una mujer restaurada, cómo una mujer sana obedece a Dios. Y vemos en Ezequiel 18:20, ¿verdad? Vámonos rápidamente a Ezequiel 18. ¿Verdad? Ezequiel 18:20. Voy a buscarlo acá en una versión distinta. Si quiere lo puede anotar o si quiere lo puede acompañar a buscarlo. Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Vemos que todo lo que hagamos, ¿verdad? Todo lo que nos lleva a la salvación, y una de esas cosas es la obediencia, ¿verdad? A Dios, el obedecer los mandamientos, es individual. Muchas mujeres he podido escuchar a lo largo de la iglesia, ¿verdad? Donde he podido yo crecer en el Señor, que muchas a veces dicen, mi esposo no se quiere congregar, por ejemplo, o mi esposo no me deja hacer tal cosa, y no lo hacen. Y vemos que cada cosa que nosotras hacemos que desobedece a Dios, porque nosotras debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto no quiere decir que no nos sometamos, porque el segundo punto que menciono aquí en estas áreas es la sujeción a nuestra cabeza, que es nuestro esposo. Sino que quiero enfocarme en muchas cosas que a veces omitimos por culpa de otros, que omitimos obedecer a Dios por culpa de otros. Ya sea que nuestros hijos no quieran hacer algo y nosotros se lo permitimos, todas esas permisividades o todas esas desobediencias que hace uno a Dios porque queremos agradar a nuestro esposo o porque no queremos problema con él o porque no queremos problema con nuestros hijos o con nuestros padres, nos hacen desobedecer a Dios. Y vemos aquí en este verso que acabamos de leer que la salvación es individual, que la obediencia a Dios es individual. Amén. Entonces, veamos la sujeción. Y bueno, para terminar con esto de la obediencia, quiero que nos hagamos unas preguntas. Si mi esposo no se quiere congregar, ¿cuál es mi postura? Si mi esposo inclusive engaña o roba, ¿cuál es mi postura ante eso, verdad? Es una pregunta que quiero que analicemos nosotras, que no contestemos, ¿verdad? Sino que nos preguntemos a nosotras mismas qué estamos haciendo con respecto a mi obediencia personal con Dios. En cuanto a la sujeción, ¿verdad? Vemos en Efesios 5:22 que la cabeza, ¿verdad? La mujer es el hombre. Él va a rendir cuentas al Señor de todas sus decisiones. Pero dice la palabra también que nosotras debemos obedecer al Señor, debemos obedecer a nuestro esposo, perdón, en lo que conviene en el Señor. Esto quiere decir que si el hombre está haciendo también cosas contrarias
a la voluntad de Dios, al propósito que tiene Dios con nosotras, entonces estamos mal. No podemos obedecer cosas que no vienen de parte de Dios. Sin embargo, la mujer cuando está en esta situación, ¿cuál sería la postura? Necesitamos ponernos a orar, necesitamos buscar la presencia de Dios para que sea Él, ¿verdad? El que toque el corazón y la mente de mi esposo para que pueda hacerlo. Y aquí es donde entra eh, la guerra espiritual, ¿verdad? Que toda mujer debe tener bien presente, que vivimos en un mundo espiritual, que batallamos siempre con las fuerzas del enemigo, que siempre van a querer destruir los hogares. Y si nosotras somos mujeres sabias, si somos mujeres sanas, pues esto se va a poder detener. Amén. Otro punto serían los celos sin fundamentos, celos enfermizos. Esta clase de conducta, esta clase de área, cuando no ha sido sana en la vida de una mujer, hay contiendas en el hogar. Continuamente hay peleas, hay discusiones, se hace la vida imposible de vivir. El hombre se cansa, se fastidia. ¿Por qué? Porque los celos exagerados denotan que no hay fe, que no hay una confianza tanto en mi esposo como en Dios. Porque si yo confío en Dios, que el Señor es quien me ha dado esta pareja, si Dios me la dio, entonces no puede estar pasando nada extraño, ¿verdad? Tengo que confiar en lo que Dios me ha dado. Y pues las peleas cuando entran al hogar, cuando sabemos que todo lo que es disensiones, contiendas, divisiones, no proviene sino de una sola persona, del enemigo. Y el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Entonces debemos entender que cada vez que estamos envueltos en situaciones de peleas continuas, en enojos continuos, si ya no soporto que mi esposo o mis hijos me hagan algo porque ya estoy gritando y todo lo quiero resolver con gritos, tengo que detectar que hay un espíritu inmundo que está queriendo alterar la tranquilidad y la paz que el Señor ha depositado en mi hogar. Entonces no podemos permitirlo. Apenas entra la contienda y la amargura en mi hogar, sabemos que entran demonios a mi casa. La falta de perdón. Podemos ver en Mateo 5:43. Vámonos rápidamente a Mateo 5:43. Amén. Dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí el Señor Jesús nos dejó muy claramente estipulado, ¿verdad? Y en otro verso dice que resumir toda la ley en este gran mandamiento que era amar a nuestro prójimo, ¿verdad? El amor, ¿verdad? El amor es lo que resume toda la ley. Y dice más adelante, si me amas, guarda mis mandamientos. Y al decir guarda mis mandamientos, quiere decir que yo debo amar. Si el Señor ya lo resumió en el amor, podemos decir que cuando yo tengo algo en contra de mi hermano, tengo algo en contra de mi esposo y no he podido perdonar, no he podido perdonar quizá a algún hijo que me faltó el respeto, no he podido perdonar a mi suegra, a mi suegro, no he podido perdonar a mi compañero de trabajo, a mi pastora, por algo que me dijo que no me gustó, dice la palabra que estamos siendo homicidas. Más adelante dice, ¿verdad? Que aquel que aborrece a su hermano se constituye homicida. Hace un tiempo
Hace unos días tuvimos a unas personas en consejería, una madre con su hijo, y las personas querían que oraran por ellos, que oráramos por ellos, por sanidad, porque su hijo atravesó un momento, creo que le habían detectado cáncer en un riñón, y ella pues se sentía mal, dice que su esposo la abandonó, pero pudimos detectar que había mucho rencor en su corazón. Cuando mi esposo oró por esta persona, por esta señora, la madre del chico, pudimos notar que no hubo ninguna manifestación de demonios. Sin embargo, ella fue tocada por el Espíritu Santo, pero al terminar esta administración, la hermana nos dice, yo no puedo perdonar, porque le estábamos hablando del perdón. Es que es importante, es imperativo entender que si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Si no perdonamos, no le estamos demostrando que amamos. Y ella decía, es que esto es más fuerte que yo. O sea, ella tenía aferrado ese resentimiento y no solamente del ex esposo, sino de muchas personas más. Entonces venía jalando esta cadena que la ataba y no pudo ser libre esa noche. Pero yo te animo, hermana, hermano que estás aquí, que perdones, que ames, porque si no amamos, de nada nos sirve estar en la congregación, de nada nos sirve levantar nuestras manos, de nada nos sirve llevar una ofrenda, porque también dice la palabra, si tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y después sí ve y lleva la ofrenda. Esto quiere decir que inclusive cuando no perdonamos, nuestras ofrendas no son agradables a Dios. Nuestras ofrendas tanto físicas como de vida. Porque no podemos decir que servimos y amamos a Dios cuando vamos a hacer algo para Él en la congregación, cuando no podemos perdonar acá en la intimidad o no podemos perdonar a nuestro esposo, a nuestros hijos o a alguna otra persona. Estamos mintiendo y queriendo engañar a Dios y sabemos que a Dios nadie lo puede engañar. Entonces tenemos que tener en claro a quién debo perdonar. A padres, esposos, hijos, conocidos, enemigos. Que no haya ninguna persona, nadie que no podamos perdonar. Una vez una persona me decía, no, es que hay que, a veces vemos personas que están pidiendo limosna y no les ayudamos. Bien, es muy fácil sentir compasión de alguien que no conocemos. Sentir, sentir amor, compasión, querer ayudar a una persona que está en la calle, que está en una condición vulnerable. Pero cuando la persona que debemos perdonar o sentir misericordia es alguien cercano a mí, es un familiar, es inclusive mi hijo o mi esposo, ahí es donde de verdad está la prueba. Debemos perdonar a los más cercanos, debemos amarlos sin importar lo que nos hayan hecho. Y por último, ¿verdad? Pastorear a nuestros hijos. Esta área en nuestra vida a veces la pasamos por alto porque creemos que al conocer al Señor y vamos a la iglesia con nuestros hijos pequeños, ¿verdad? Desde que son pequeños, los llevamos a la escuelita bíblica, les enseñamos un versículo, una canción, y ya con eso hicimos todo con ellos. Y los llevamos, y creemos que ya porque nosotros amamos a Dios, ellos lo van a amar. Pero dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y vamos a ver qué significa la palabra instruir. La palabra instruir en el diccionario significa comunicar sistemáticamente ideas
conocimiento o doctrina. Cuando entendemos que instruir es que yo debo comunicarle a mi hijo sistemáticamente, o sea, diariamente, le debo transmitir las ideas que están en la palabra y los conocimientos doctrinales, ¿verdad? Las bases bíblicas, porque a veces creemos que contar una historia bíblica es suficiente, pero además de instruir al niño, de enseñarle con la palabra lo que es bueno, lo que es malo, lo que son los mandamientos, también debo enseñar a mi hijo con mi conducta, con mi comportamiento. Si mi hijo, si mi hija ve cómo me comporto, si mi hijo y mi hija puede ver que yo soluciono los problemas arrodillada ante Dios o no me desespero y tengo fe, entonces Él lo va a hacer, Él lo va a tener. Yo recuerdo con mucha alegría algo que sucedió un día. Mi esposo y yo teníamos una dificultad económica fuerte y estábamos de verdad muy, muy tristes, ya bajados de nota. Y creo que no podíamos salir de viaje, necesitábamos dinero para salir de viaje a una situación. Sentamos en el sillón, mi esposo y yo, y a mí se me salieron las lágrimas, y mi esposo estaba callado, y mi hijo, Jeremy, mi hijo menor, en ese momento tenía 11 años o 12, se sienta en el sillón, me agarra la mano fuerte y agarra a mi esposo y le dice, pero ¿por qué están tristes? Vamos a orar porque Dios nos va a dar el dinero. Y tomó nuestras manos y empezó a orar con nosotros y a clamar a Dios. Y el Señor hizo el milagro financiero. Le llegaron unos dineros a mi esposo y pudimos hacerlo todo. Y ahí fue donde yo entendí. Le dije, Señor, gracias, porque en el momento que estábamos nosotros flaqueando, al haber enseñado a mi hijo correctamente, Él fue el que nos fortaleció. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotras como mujeres podamos dar bien las bases en nuestra familia, en nuestro hogar, porque muchas veces los esposos o están ocupados ¿verdad? Están en alguna otra cosa. Sin embargo, el esposo también lo debe hacer porque es la cabeza. Pero la mujer lo va a hacer únicamente si está sana, si tiene todas estas áreas restauradas por Dios. Hay una historia maravillosa que es la historia de la mujer samaritana, y cada vez que la leemos podemos ver la misericordia de Dios, cómo se hace presente en nuestra vida como mujeres. A esta mujer Jesús eh, eh, está con ella en el pozo y le dice, ¿verdad? Dame de beber. Sin embargo, ella estaba amargada, estaba cansada de la vida, cansada de tantas cosas. Ella estaba siendo en ese momento rechazada por el pueblo Samaria, porque no tenía buena reputación. Sin embargo, Jesús la restauró. Jesús le dijo, ¿verdad? Todo lo que ella estaba haciendo mal. Le dijo, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Ve, eh, le dijo todo lo que ella tenía que hacer y le dijo, y sobre todo la sanó. Sanó su corazón y tal fue su cambio en ella que pudo ir y predicar a toda Samaria. Allí, en ese momento, cuando ella fue sana, fue cuando ella pudo ejercer el ministerio. Entonces, mis hermanas, yo las animo a que podamos pensar, meditar en estos aspectos, en estas áreas de nuestra vida que el Señor quiere sanar en ti. El Señor quiere vernos realizadas como mujeres, quiere vernos realizadas como mujeres de Dios, mujeres que emprendan y que todo lo que hagan les salga bien y que todo lo que hagan sus esposos ellas puedan apoyarlo, nosotras podamos apoyarlos, podamos bendecirlos, podamos bendecir a nuestros hijos. Pero yo te animo a que
si detectaste alguna área de estas que mencionamos en tu vida y detectaste que necesitas ser sanada, tú te sincerices con Dios en esta hora y le digas, Señor, cámbiame. Cámbiame porque yo no quiero ser igual. Yo te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y dile, Padre, yo vengo ante tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, porque dice tu palabra que un corazón así tú no desprecias. Quiero colocarte, Señor, cada área de mi vida que está obstaculizando, Señor, que yo pueda ser una mujer sana y que el ministerio, Padre, arranque como es debido. Te pido perdón, Señor, por cada una de mis desobediencias. Te pido perdón, Padre, por dejarme llevar por las emociones, por dejarme llevar de mi corazón que es engañoso. Dice tu palabra que es engañoso el corazón. Y allí en el corazón es donde están las emociones. Sana mis emociones. Sana mis pensamientos, Señor. Ayúdame a someterme a mi esposo. Ayúdame, Padre, a amarlo, a bendecirlo, Señor. Quita todo espíritu de celo de mi vida, todo espíritu de contienda, de disensión, de pelea, porque yo no quiero, Señor, ser usada por el enemigo para que mi esposo o mis hijos tropiecen. Te pido, Señor, perdón por odiar, por guardar sentimiento, por no amar a mi prójimo, Señor, porque hoy he entendido que cuando yo no amo a mi prójimo, Señor, no te amo a ti. Cuando no tengo la capacidad de perdonar, entonces tú tampoco me perdonarás mis pecados. Y yo quiero, Señor, que tú hoy me perdones. Ayúdame, Padre, a pastorear a mis hijos correctamente, a instruirlos, Padre. Dame la sabiduría para instruirlos. Dame la sabiduría, Señor, para poder enseñarles, Señor, la doctrina sana, la doctrina bíblica, que ellos puedan ver en mí, que ellos puedan ver en cada una de nosotras, que tú vives en nosotras, que somos un reflejo tuyo, Señor, y que también deseen buscarte y servirte como nosotras queremos hacerlo. Gracias te damos en esta noche, Señor, por este tiempo, por este momento. Gracias te damos, Padre amado, porque tú has estado en medio nuestro, porque nos has hablado. Te bendecimos y te alabamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.